El imperio de Earthworld está a punto de arder. Con el trono vacío, los tres príncipes imperiales han convertido el continente en un tablero de ajedrez mortal. Pero mientras Demetrio, Bartloche y Manfred se despedazan entre batallas y venenos, una figura se mueve entre las sombras: la princesa Lowelmina. ¿Qué hace el príncipe Wayne en medio de este caos? Acompáñame a descubrir cómo una nación en quiebra puede decidir el destino de un imperio. En este capítulo nos adentramos en las tierras del imperio de Irwell, específicamente en su joya de la corona, la capital imperial de Graal. Imaginen una ciudad imponente a orillas del lago Beiyuu, un lugar donde convergen todas las razas, culturas y estilos arquitectónicos que se puedan imaginar. Pero no se dejen engañar por su belleza. Este imperio es descrito como un dragón insaciable. Acaban de unificar el continente oriental y, por lo que se ve, no tienen la más mínima intención de detener su expansión. Y de la majestuosidad de la capital pasamos a algo más humano. Nos movemos al segundo piso de un pequeño restaurante local llamado Quintet, famoso por la mano bendita de la dueña de la cocina. Allí, en una mesa reservada, nos encontramos con la mismísima princesa Lowermina Hirnwald y su asistente Fisher Bundler. Cualquiera pensaría que una princesa se comportaría con elegancia total, ¿no? Pues Lowermina está ahí tirada, quejándose porque comió como si no hubiera un mañana. Fisher, que ya no sabe qué hacer con ella, la regaña por su nula fuerza de voluntad, especialmente porque la princesa insiste en pedir pastel de postre estando yendo. Resulta que este festín no es casualidad. Lowermina eligió el quintet por una pura nostalgia de sus días en la academia militar con sus antiguos compañeros. Pero tras los pasteles y las quejas, la realidad es oscura. Lowermina siente que el ambiente de la capital es como una plaga de enfermedades, y no es para menos. El imperio está en una crisis política total, desde que el emperador Serush Hirwold murió hace 3 años sin dejar un sucesor nombrado. Ahora mismo, el trono es el premio de la guerra entre tres hijos. Demetrio el mayor, que tiene el respaldo de la vieja nobleza, Barloche el segundo, apoyado por el minúsculo del ejército, y Manfred el más joven, que tiene el dinero de los nuevos ricos de su lado. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Lowermina lidera la fracción patriota, un grupo supuestamente neutral que busca la paz, pero mentira, todo es una fachada. Su verdadera intención es dar el golpe y convertirse ella misma en emperatriz, un plan suicida, considerando que jamás ha habido una mujer en el trono. Mientras digiere la comida, escucha rumores de que el príncipe Demetrio ya está preparando su ceremonia de coronación. El pueblo está desesperado por un líder, pero Lowermina sabe que si su hermano sube al trono, sus ambiciones se van directo a la basura. Ahora nos movemos a la ciudad de Bellida, el cuartel personal de Demetrio. Entre mapas, planes de coronación y discusiones febriles de sus vasallos, aparece alguien que nadie esperaba ver ahí: Wayne Saldema Arbales. Sí, el príncipe heredero de Natra está en la habitación. Supuestamente, Wayne está ahí para ayudar con la coronación, pero su presencia es tan incómoda que hasta él mismo se siente fuera de lugar. Nadie sabe qué trama, pero este encuentro es el pistoletazo de salida para lo que la historia llama una nueva era para el imperio de Earwolf. Se viene una red de traiciones y objetivos cruzados que no perdonará a nadie. Arrancamos este capítulo en el imponente palacio Willeron, en el reino de Natra, donde el príncipe Wayne se encuentra en plenas audiencias para conocer a los nuevos empleados del reino. Y prepárense, porque la primera impresión es de esas que te dejan con la boca abierta. Wayne impresiona profundamente a Clovis, un nuevo guardia, y a Salomón, un investigador agrícola, pero no por su aspecto, sino porque demuestra que conoce detalles superpersonales de sus vidas y de sus trabajos. Imaginen la escena: estos vasallos, asombrados por esta muestra de magnanimidad y atención al detalle, le juran una lealtad absoluta de inmediato. Menudo inicio. Pero claro, aquí hay gato encerrado.
Una vez que termina la audiencia y se cierran las puertas, Wayne abandona su actitud noble y nos revela la verdad. Todo esto es parte de un plan maestro llamado Más Encuentros de Fidelización. Su objetivo es otro que proteger la marca de la familia real, vamos, su reputación, y generar un sentimiento de pertenencia en los subordinados para asegurar que les sean fieles. Y para lograr esto, Wayne tiene un as bajo la manga, una memoria prodigiosa. Posee una memoria excepcional que le permite registrar nombres, rostros, voces y gestos de miles de personas en una especie de índice mental. Es como una base de datos viviente, y esto no es solo para quedar bien, también lo usa para la seguridad del palacio. Utiliza estas habilidades para controlar quién entra, porque considera que el palacio es el corazón de la nación y un lugar que alberga secretos nacionales súper importantes. Ahora bien, aunque Natra atraviesa un momento de prosperidad con una mina de oro, un puerto libre de hielo y nuevos tratados comerciales con el sur que le están petando, la paz se ve interrumpida. ¿Por qué? Por la llegada de 3 cartas de los mismísimos príncipes imperiales. Primero tenemos a Demetrio, que envía una invitación para su repentina ceremonia de coronación. Y ojo, que esto es un movimiento desesperado para recuperar el poder que perdió tras el famoso incidente en Belters. Por otro lado, está Barloche y Manfred, que le proponen alianzas a Wayne. Su plan, vigilar a Demetrio y evitar que poderes extranjeros interfieran en sus propios planes. Wayne y Nim Nim, su inseparable ayudante, se ponen a analizar los riesgos de todo esto. Ven claro que apoyar a Demetrio es una apuesta de alto riesgo, porque este falla en convertirse en emperador. Natra se ganaría la enemistad del futuro gobernante del imperio, un auténtico quebradero de cabeza diplomático. Y la cosa no queda ahí. Justo cuando está evaluando sus opciones, llega un emisario de la princesa Lowermina. Su asistente Fisher Butler, tras un intercambio de cortesía de esas que dan un poco de nostalgia, Fisher revela su verdadera misión. Y aquí viene la petición fuerte. Pide que Wayne declare públicamente su apoyo a la fracción de Lowermina. ¿Y cuál es la excusa? Pues que aboga por una solución pacífica para evitar una guerra civil entre los 3 príncipes. Ahí es nada, pero claro, Wayne no se chupa el dedo. Sospecha que hay intenciones ocultas tras tanta supuesta benevolencia de la princesa. De hecho, llega a cuestionarla, sugiriendo que Lowermina podría estar buscando causar más caos del que ya hay. Fisher, que no se rinde, propone la resolución final para aclarar las dudas, que Wayne visite personalmente a Lowermina en la capital imperial. Wayne, consciente de que el simple hecho de viajar allí sería interpretado por el mundo entero como un regalo a la princesa, acepta el trato, y así, con el acuerdo formal de que el príncipe regente de Natra partirá hacia el imperio de Irwell, se avecinan curvas. El plan original de nuestra protagonista, Wayne, era sencillo: visitar la capital imperial, investigar un poco a las distintas facciones que compiten por el trono y fingir un apoyo a Lowermina, mejor conocida como Lowa. Pero, como ya sabrán, si siguen esta historia, los planes de Wayne rara vez salen como él quiere. De hecho, las cosas toman un giro, digámoslo suave, completamente desastroso. Verán, mientras la delegación del reino de Natra avanzaba hacia la capital, divisaron soldados cerca de la ciudad de Belli. Sus banderas no dejaban lugar a dudas, eran tropas imperiales. Wayne, pecando de un exceso de confianza rarísimo en él, asumió instantáneamente que se trataban de las tropas de Lowa, enviadas para darle una bienvenida formal. ¿O qué? Amable ella, ha pensado Wayne. Gran error. Al acercarse un poco más, el terror se apoderó de su corazón. Esas tropas no llevaban insignia de su amiga Lowa. No, no. Llevaban la insignia de nada más y nada menos que del príncipe Demetrio. Y claro, si una fracción imperial te ve reuniéndote con la fracción rival, la etiqueta diplomática dicta que lo más probable es que te masacren por traidor. ¿Qué hizo Wayne? Pues lo que mejor sabe hacer: improvisar un milagro antes de que le corten la cabeza. En el acto, Wayne tuvo que declarar: estamos aquí para cooperar con usted, príncipe Demetrio. Un movimiento maestro que salva el pellejo, sí, pero lo que dejó atrapado en lo que él mismo describe, con total franqueza, como un barco que se hunde. ¿Por qué? Porque para Wayne, el príncipe Demetrio es un candidato al trono que no tiene absolutamente ningún futuro.
y que encima está rodeado de completos idiotas. Menuda alianza te has buscado, Wayne. Pero claro, la noticia de que Natra, ese reino que todos miran con recelo, se ha aliado con Demetrio, no tarda en generar ondas de choque por todo el imperio. Nadie se lo esperaba. Por un lado, tenemos al príncipe Barloche. Él directamente se muestra incrédulo ante la noticia. Natra con Demetrio no le cuadra, sospechando que ahí hay un movimiento político profundo y que Wayne trama algo oscuro. Ordena vigilar de cerca el ejército de su hermano. Por el otro lado está el príncipe Manfred. Él está más bien frustrado. Para Manfred, la supuesta apuesta de Wayne es irracional, casi tonta. Sin embargo, su confidente Strang, quien casualmente es amigo de Wayne, le hace una advertencia clave. Wayne no es dado a las apuestas imprudentes. Si hizo esto, debe tener un plan calculado milimétricamente para asegurar su propio éxito. ¿Y qué piensa el mismísimo príncipe Demetrio? Bueno, de entrada, desconfía totalmente de Wayne. No hay que olvidar que sus roces pasados en Malter, la tensión era palpable, pero al final, con sus propios asesores, quienes los convencen, Wayne es un genio, dicen, y lo más probable es que haya orquestado todo esto desde hace tiempo. Si creen que Wayne forzó esta situación para concretar la alianza y mantener los lazos con el imperio, Demetrio, halagado por la teoría de sus asesores, decide usar a Wayne, pero jura internamente no dejar que el monstruo le robe el protagonismo. Mientras tanto, en el rincón sombrío, Wayne tiene un arranque de desesperación cómica total. Llegó a decir que lo único que quería era hibernar como un oso hasta que todo pasara. Pero después del berrinche, su cerebro empezó a conectar los puntos. Se da cuenta de que su encuentro con las tropas de Demetrio no fue para nada un accidente. Imposible. Concluye con una mezcla de horror y admiración que Lowermina fue en quien le tendió una trampa maestra. Ella conocía su ruta exacta y sus horarios. Fue ella quien lo forzó a encontrarse de cara con su hermano mayor para meterlo en este lío. Y desde el Palacio Imperial, Lowa lo confirma. Ella considera que el crecimiento de Natra bajo el mando de Wayne se está convirtiendo en una seria amenaza futura para el imperio. Así que diseñó un plan perfecto de gastar a sus otros dos hermanos, Barloche y Manfred, haciendo que se enfrenten a la genialidad táctica de Wayne. Y es que Wayne ahora está obligado a salvarle el pellejo a Demetrio para salvar el suyo propio. Una carambola increíble. Lowa espera pacientemente que al final todos sus rivales estén lo suficientemente debilitados para ella dar el golpe final y tomar el control. ¡Qué estratega tan temible! Sin embargo, justo cuando Lowa cree tener la ventaja total en este tablero de ajedrez, recibe una noticia que la deja helada. La princesa Falanya ha llegado a la capital imperial, liderando otra delegación completa de Natra. ¿Qué está pasando aquí? Pues que Wayne, siendo el tipo precavido que es, ya había ordenado a su hermana que lo siguiera a corta distancia, como una carta de respaldo. Su estrategia es doble y sencillamente brillante. Primero, la protección de reputación. Mientras él apoya a Demetrio, porque no le queda otra opción para no morir, Falanya muestra al mundo la cara más sensata de Natra al tratar con la facción de Lowa. Nadie sabe con quién está Natra realmente. Y segundo, subir la apuesta. Al enviar a Falanya, Wayne acepta el desafío de Lowa y le manda un mensaje implícito muy claro. He perdido la primera ronda, es verdad. Así que subamos la apuesta a ver quién gana ahora. ¿Y creen que Lowa se amedrantó? Para nada. Lejos de asustarse, Lowermina decide que es hora de ser codiciosa y acepta el reto con gusto. Planea ayudar a Falanya a tener éxito en la capital, pero no por amabilidad, no señor. Su plan es fomentar una rivalidad interna en Natra. Lowa espera que, si la facción de su hermana menor crece lo suficiente, eventualmente desestabiliza el poder absoluto de Wayne sobre el propio reino. Es una jugada maestra tras otra. Así concluye este capítulo, señoras y señores, con ambos tácticos legendarios, Wayne y Lowermina, declarándose la guerra mutuamente en secreto. Cada uno está absolutamente convencido de que la victoria final será suya. Mientras tanto, los otros tres príncipes imperiales, bueno, ellos actúan simplemente como piezas en el tablero del duelo de titanes. No se pierdan el próximo episodio de esta guerra, que, aunque secreta, cambiará la historia. Empecemos con la princesa Falanya. Resulta que la pequeña Falanya está de visita en Gransrael, la capital imperial, y la princesa Lowermina la ha estado tratando como a una reina. Pero chicos, esto
de la hospitalidad imperial es cosa seria. Después de un banquete abrumador, de esos que te dejan pidiendo clemencia, Falanya quedó totalmente exhausta de tanto comer. Menudo festín. Mientras recuperaba el aliento, se puso a reflexionar. La capital es pura energía, caos y mucho ruido, ¿sabes? Un contraste enorme. Falanya pensaba que Meltes era una ciudad próspera, pero ahora, en comparación con esta monstruosidad de capital, se siente que su amado hogar en Natra parece, bueno, un poco rural. Cómo cambia la perspectiva. Pero el tour no terminaba ahí. Acompañada por su inseparable guardia, Nanaki, Falanya se trasladó al exclusivo barrio noble, y donde se hospedó, pues nada menos que en la mansión de Silas, un aristócrata de la raza Flaham. Y aquí viene el chisme bueno. Silas les reveló que tiene una conexión muy especial con nuestro Wayne. Sí, resulta que hace tiempo Wayne se hospedó en su casa mientras estudiaba de incógnito aquí en el Imperio. Pero no solo eso, el príncipe protegió a la gente de Silas, todo un héroe el tipo, pero por supuesto generó un vínculo de gratitud fortísimo. Imagine a Falanya, estaba ansiosa por descubrir más secretos del pasado de su hermano. Así que, cuando Silas le ofreció la invitación, ella aceptó encantada. Nosotros también queremos saber, Falanya. Mientras tanto, en otro lado, es hora de un poco de estrategia con Wayne y Nim Nim. Con un mapa frente a ellos, Wayne se pone en modo profesor y nos explica que se necesita realmente para ser el emperador. No es solo sentarse en el trono y ya. No, señor. Se requieren tres condiciones sagradas. La primera sería el linaje, o sea, tener sangre del emperador en la vena. Lógico, ¿no? Después sería el bautismo, un ritual que solo se puede hacer en el sagrado lago Beinyu, cerca de la ciudad de Naltia. Y la coronación, la ceremonia pública de toda la vida, que solo puede celebrarse en la capital Grand Israel. El problema, que ahora mismo los tres príncipes que aspiran al trono se están bloqueando mutuamente en un trío de locos. Primero, tenemos a Barloche, el genio militar. Él ha ocupado Naltia, así que bingo, impide que Demetrio se haga el bautismo. Segundo, está Manfred, el político astuto. Él controla Grand Israel, la capital, por lo que, ¡pum!, bloquea la coronación de cualquiera. Y tercero, el pobre Demetrio, que está literalmente atrapado en Bellida, en medio de sus dos hermanos. Menudo sándwich de príncipes. Y ya que hablamos de él, vayamos al consejo de guerra de la facción de Demetrio. La tensión aquí está que arde. Las opiniones están divididas. Por un lado, los jóvenes están on fire y exigen atacar a Barloche de inmediato antes de que Manfred se vuelva más fuerte. Por el otro, los aristócratas conservadores son más de vamos a ver qué pasa, calma. Demetrio sabe que la cosa no es fácil, aunque tiene la ventaja numérica con 12.000 soldados frente a los menos de 10.000 de Barloche y los escasos 5.000 de Manfred. Él no es tonto, sabe que la superioridad de números no te garantiza nada contra el genio militar de su hermano Barloche. Ese tipo es un crack en la guerra. Y atención en esto, que es lo mejor. La facción de Demetrio ha decidido excluir a Wayne de sus planes. ¿Sabes la razón? Lo consideran un veneno letal. Dicen que no quiere que un extranjero se entrometa en los asuntos sagrados del imperio. Y sobre todo, no quieren que les robe el protagonismo. Vaya ego, señores. Al final, Demetrio tomó su decisión. Atacaría a Barloche, pero solo cuando logre reunir 15.000 hombres. Y aquí entra nuestro Wayne con el análisis final. En privado, le confiesa a Ning Ning su cruda predicción. Dice que, en una batalla directa, Barloche ganaría. Sí, el genio militar. Esto pasaría por su tremenda capacidad defensiva y porque es altamente probable que Manfred, el tercero en discordia, ataque a Demetrio por la espalda en medio de la pelea. Un desastre para Demetrius, vamos. Sin embargo, Wayne lanza la bomba. Agarrados, afirma sorprendentemente que el príncipe Barloche es quien está cometiendo el error más grave de todos. ¿Cómo? Según Wayne, en esta loca carrera por el trono, alguien que no busca ganar se ha interpuesto en la línea de meta. ¿Qué? Sí, Wayne sugiere que pronto veremos cómo este factor misterioso va a alterar completamente el resultado de la batalla, con una sonrisa enigmática, esa sonrisa que nos dice que ya lo tiene todo planeado. Wayne aparta una pieza del mapa. El conflicto se resolverá de la manera tradicional. ¿Qué cartas tendrá bajo la manga nuestro príncipe favorito? El imperio está a punto de temblar. La historia nos sumerge primero en la importancia de Naltar, el corazón sagrado del imperio. Esta no es cualquier ciudad,
está bendecida por el lago más grande de todo el continente y es nada más y nada menos que el lugar donde nació el imperio de Irwell. Imaginen su relevancia. Hace 100 años, el primer emperador la liberó y la usó como base de su expansión, estableciendo allí el mausoleo imperial, donde hoy descansan todos los soberanos. Y, aunque el centro político se movió a Grand Isle, Natia sigue siendo el sitio sagrado donde se realiza el ritual del bautismo imperial, un lugar intocable. O eso pensamos. Pasemos ahora al bando del príncipe Barloche. Allí, su antiguo instructor, Lorenzo, y el soldado Glenn Markham, quien por cierto es un antiguo compañero de nuestro protagonista, Wayne, observan el panorama con una tristeza profunda. El camino entre Naltia y la capital, que antes desbordaba vida, ahora está desierto ante la inminente batalla. Lorenzo no puede evitar lamentarse la patética situación en la que ha caído el imperio tras la muerte del anterior emperador. En el Consejo de Guerra, Barloche y sus asesores analizan a su hermano Demetrio. El tipo ha logrado reunir entre 12.000 y 20.000 soldados, pero ojo, lo hizo a base de puras amenazas y sobornos, para no quedar como los rebeldes ante el pueblo y evitar destruir la ciudad sagrada. Deciden que la pelea será en las llanuras, fuera de Naltia. Barloche es inteligente y se mantiene cauteloso respecto a Wayne, aunque los informes dicen que Demetrio lo tiene totalmente excluido de las decisiones. ¿Será verdad? Y estalla el conflicto. La batalla en las llanuras dura varios días, teniendo el suelo de un rojo intenso, a pesar de que Demetrio tiene la superioridad numérica con 15.000 hombres contra los 9.000 de Barloche. La calidad se impone. Los soldados de Barloche están mucho mejor entrenados y empiezan a dominar el campo. Barloche logra romper las defensas centrales y flaquear al enemigo. Siente que la victoria está en sus manos, pero hay algo que no le deja tranquilo. Una intensidad inexplicable lo carcome y tiene nombre y apellido: Wayne. Justo cuando Barloche se prepara para dar el golpe final, ocurre algo insólito. El ejército de Demetrio comienza una retirada organizada. Esto no tiene sentido. Cualquiera que conozca al testarudo de Demetrio sabe que él no retrocede así. Barloche ordena la persecución, pero el enemigo escapa gracias a rutas de escape perfectamente planeadas y obstáculos estratégicos colocados en el momento justo. Militarmente, Barloche ha ganado, pero en su interior sabe que algo oscuro se oculta tras esa huida. Mientras tanto, en la oscuridad de un bosque, los restos del ejército de Demetrio están derrotados y desesperados. Es aquí donde se revela la verdadera jugada. Fue Wayne, él fue quien le susurró a Demetrio que se retirara a tiempo para salvar su pellejo, dándole la ruta exacta para escapar. En una tienda privada, Wayne confronta a un Demetrio frustrado y le suelta una verdad que nos deja a todos fríos. Si el trabajo de un comandante es ganar, el trabajo de un político es convertir las pérdidas en ganancias. ¡Boom! Con esa frase lapidaria, Wayne le asegura que todavía puede ganar esto. Ahora, Wayne, preparándose para darle a Barloche una lección política que no solo le dolerá, sino que cambiará por completo el rumbo de la sucesión imperial. Se viene lo bueno. Mientras la tensión política se cuece a fuego lento en la capital imperial, la princesa Falanya se toma un respiro en la mansión de Silas. Parece que ha encontrado su verdadera vocación como niñera, encantada de la vida cuidando a Elise, la pequeña hija de Silas, y su esposa Maribele. Vamos, la imagen de la ternura. Pero como suele pasar en estos mundos de fantasía, la calma no dura mucho y la realidad pega fuerte. A través de sus conversaciones con Mirabelle, Falanya descubre que el progresista imperio tiene una cara bastante sucia, una discriminación de lo más hipócrita hacia los Flaham. Sí, aunque se les den de avanzados, resulta que los Flaham todavía sufren discriminación encubierta. La prueba: la aristócrata Maribelle se ve obligada a cuidar de sus propias hijas, algo inaudito en su posición, simplemente porque poquísimos sirvientes están dispuestos a trabajar para una familia de Flaham, sin importar sus estatus. Entre confesión y confesión, Maribele le cuenta a Falanya una leyenda de esas que te ponen los pelos de punta. Se dice que cada 100 años nace un Flaham con el cabello rojo como las llamas, lo que augura todo un siglo de prosperidad para su gente. No es un simple cuento de hadas. La leyenda asegura que un líder así ya construyó un reino próspero en el oeste en el pasado. Ojo, ahí.
Esto podría ser importante más adelante. Cambiando de tema, pero no de intriga, pasamos a la misión diplomática de nuestra princesa, claro. Wayne ha sufrido una derrota contra Demetrio y cualquiera estaría preocupado, pero Falange tiene una fe ciega en su hermano. Ella sabe perfectamente que el tipo es duro de pelear y que no va a morir tan fácilmente. Así que, con esa confianza, se pone manos a la obra. Silas le suelta la noticia buena. Ya ha organizado todas esas reuniones que ella pidió con oficiales de alto rango y líderes empresariales en el mismísimo Palacio Imperial. Falange se prepara para la acción, decidida a cumplir con su deber en la capital, mientras su hermano hace lo propio en el campo de batalla. Una verdadera estratega. Y hablando de estrategias, en el Palacio Imperial, la princesa Lowermina, más conocida como Lowa, está haciendo números y la cosa está fea. Para Demetrio, la batalla ha sido un desastre. Ha perdido a cerca de 10.000 hombres y se ha retirado a Bellida con apenas 3.000 supervivientes. Menudo varapalo. Sin embargo, Lowa no está tan preocupada por el desastre militar como por lo que Falange está tramando en la capital. Aquí viene lo interesante. Lowa nos revela un superpoder de Falange. Dice que posee una voz con un encanto de demonio. No es que sea malvada, es que tiene una capacidad brutal para movilizar a los ciudadanos de a pie. Un carisma que ni la propia Lowa ni Wayne pueden igualar. Temiendo que la joven princesa esté cocinando algo gordo con las élites imperiales, Lowa ordena reforzar la vigilancia sobre ella. Saltan las alarmas en el palacio. Y si la cosa no estaba ya calentita, la tensión política explota del todo con una notición. El príncipe Barloche se está preparando para realizar el bautismo imperial en Nalcia. ¡Boom! Esto pilla a Lowa totalmente por sorpresa. Le parece un movimiento estratégico extremadamente audaz y ya está empezando a oler que las sombras de Wayne podrían estar detrás de todo esto. ¿Será otra jugada maestra de su hermano? Finalmente, viajamos hasta Naltia, donde la intriga se palpa en el aire. El capitán Glenn Marhan, un tipo observador, nota que la ciudad está extraña, por decirlo suavemente. A pesar de que la ciudad está bajo la ocupación militar de Barloche, los ciudadanos no parecen muy preocupados. Es más, está un sospechoso ambiente festivo debido a los rumores de que Barloche va a realizar el bautismo sagrado, una fiesta en medio de una ocupación militar. Muy normal todo. Glenn, que no se chupa el dedo, se va directo a los muelles del lago Beiyu para investigar, tras tener que usar la fuerza y someter físicamente a unos marineros bastante rudos, consigue la pista clave. Los rumores no vienen del ejército, sino de los propios muelles, y además hay personas extrañas merodeando por los almacenes de alimentos vacíos durante la noche. ¿Qué demonios está pasando en esos almacenes? Glenn, dirigiéndose directo hacia allí para investigar, lo que tiene toda la pinta de ser una operación encubierta para manipular a la población, las cosas se ponen que arde. La tensión se siente en el aire del distrito de almacenaje de Nalcia. El capitán Glenmark finalmente ha localizado a la figura sospechosa que tanto buscaba, pero la sorpresa es mayúscula. Se trata de su antigua compañera de la academia, Nindim Raleigh. Vaya reencuentro, y aunque los une un viejo vínculo de amistad, aquí no hay tiempo para abrazos. Ambos desenvainan sus armas al instante, reconociendo que ahora el destino los ha puesto en bandos políticamente separados. Ahora son enemigos. En medio del choque de acero, la mente brillante de Wayne empieza a conectar los puntos y deduce la verdadera magnitud del plan de Wayne. El príncipe de Natra es un genio aterrador. Utilizó a los 15.000 soldados de Demetrio como un simple señuelo, una distracción masiva para que Nin pudiera infiltrarse en Naltia, en pleno caos de la batalla. La misma Nin lo confirma. Su misión era esparcir rumores sobre una inminente ceremonia de bautismo por parte de Barloche, aprovechando que el pueblo está desesperado por tener un nuevo emperador de una vez por todas. Pero la charla Nin demuestra por qué es tan peligrosa y escapa de Glenn usando una trampa que ya tenía preparada. Con una agilidad increíble, usa una cuerda para subir a las vigas justo cuando el almacén se derrumba sobre el capitán. El edificio queda reducido a escombros, pero Nin se retira con una sonrisa de confianza. Sabe que de sobra que Glenn tiene una resistencia sobrehumana y no morirá tan fácil, y no se equivoca, porque poco después Glenn emerge de entre las ruinas ante la mirada atónita de unos marineros locales que no pueden creer lo que ven. Mientras tanto,
En el cuartel general de Naltia, las cosas están que arden. El príncipe Barloche está en una posición desesperada, pero no por el enemigo, sino por los suyos. Sus propios oficiales y aliados le exigen que realice el bautismo sagrado, ya mismo. Los argumentos son puros veneno político. El pueblo espera un líder tras la victoria y, si se retira sin el ritual, su facción parecerá débil, perdiendo el apoyo de los militares que solo buscan honor y recompensa. Barloche sabe que esto rompería el acuerdo de no agresión con su hermano Manfred, pero la presión interna es simplemente insoportable. Glenn intenta advertir a Lorenzo, el consejo de Barloche, que todo esto es una trampa de Wayne, pero Lorenzo está cegado por la ambición. Prefiere masticar la trampa con tal de coronar a su señor y le ordena a Glenn que guarde silencio. Se están lanzando de cabezazos al precipicio. Lejos de allí, en Bellida, el autor intelectual de todo esto explica su jugada. Wayne le señala a un confundido Demetrio por qué Barloche no tiene escapatoria. Según la lógica de Wayne, las facciones no sirven por lealtad ciega, sino por la expectativa de lo que van a ganar. Tras 2 años de estancamiento, la paciencia se terminó. Wayne predice con precisión quirúrgica que Barloche actuará para no perder su popularidad, lo que obligará a Manfred a atacarlo para evitar que se convierta en el heredero legítimo. Es un jaque mate político. Wayne incluso le ofrece a Demetrio comandar la próxima batalla para aprovechar el desgaste de sus hermanos. Demetrio sabe que aceptar la ayuda de Wayne es como beber un vino letal, pero está empezando a considerar que es un riesgo que vale la pena correr. Finalmente, el tablero se completa con el príncipe Manfred y su estratega Strang. Ellos no son tontos y detectan rápidamente la mano de Wayne tras los movimientos de Barloche. Saben que el ejército de Barloche es poderoso, pero también están exhaustos tras pelear contra Demetrio. Es el momento de golpear. Manfred decide ejecutar un plan de contingencia extremo, sugerido por Strang. No le importa el costo, están dispuestos a realizar un sacrificio significativo para el imperio con tal de asegurar la victoria. La guerra está a punto de llegar a su punto más crítico. La historia comienza con un tono amargo, sumergiéndonos en los recuerdos de uno de los príncipes imperiales. Su madre siempre le repetía una frase que parecía una bendición, pero cargaba una maldición. Te convertirás en un gran emperador. Sin embargo, detrás de esas palabras había una tragedia. Ella era una noble extranjera cuyo hogar fue saqueado por el mismísimo imperio antes de ser tomada como esposa por el emperador. El pueblo le temía, murmurando que ella era un veneno que destruiría todo por pura resentimiento. El joven príncipe quería creer en su amor, pero un día la imagen se rompió. La encontró destrozando una corona de flores que él mismo le había regalado. En ese instante, una duda letal se plantó en su corazón. ¿Su madre lo amaba a él o solo amaba el trono que él heredaría algún día? Mientras tanto, en la ciudad de Bellida, nuestro protagonista Wayne está en su salsa, celebrando lo que él cree que es una victoria estratégica cantada, pero claro, Nim Nim aparece para bajarle los humos. Tras volver de Natia, ella le advierte que la cosa no es tan fácil. Todavía no tiene el mando oficial de las tropas de Demetrio. Además, hay 2 piezas peligrosas en el tablero. Glenn, apodado el humano de hierro, y Strang, conocido como el veneno con gafas. Ambos conocen las tácticas de Wayne, lo que ya de por sí es un problema. Pero el verdadero balde de agua fría llega justo cuando Wayne, planeando cómo meter las manos en la batalla entre Barloche y Manfred, un mensajero y un desesperado príncipe Demetrio, trae la noticia que nadie esperaba. Ha estallado una gran rebelión en los dominios de la facción de Demetrio. Wayne, que suele tenerlo todo bajo control, se queda totalmente de piedra. Esto definitivamente no estaba en sus planes. ¿Y quién movió los hilos en la sombra? Pues en la capital se revela que el príncipe Manfred, usando la mente de Strange, fue quien prendió la mecha. Aprovecharon el descontento de la gente y el hecho de que casi todos los guardias fueron enviados a la guerra para causar el caos. Manfred incluso le suelta a Lowermina, que tiene al primer ministro de su lado. Si Demetrio no controla este desastre, perderá su dominio para siempre. Lowermina, que siempre juega a 3 bandas, decide suministrar recursos al ejército de Manfred, pero no por bondad, sino para que sus hermanos se sigan despedazando entre ellos.
Manfred la acusa de querer el trono solo para ella, algo que ella niega con un cinismo impecable. Eso sí, por dentro, Wilhelmina está entrando en pánico. Se da cuenta de que la rebelión ha dejado a Demetrio tan débil que su plan de equilibrio se está yendo directo al despeñadero. Por otro lado, la princesa Falanya sigue adelante con la misión que le encargó Wayne: intimidar a Wilhelmina mediante reuniones diplomáticas con gente influyente. Mientras descansa en un banco del patio imperial junto a Nanaki, se topa con una escena bizarra: un hombre tirado al sol que parece un cadáver, pero no, está vivo, y es un tipo de lo más excéntrico. El hombre asegura que su corazón se detiene cuando duerme y termina dándole a Falanya una lección de filosofía profunda. Le explica la diferencia entre ser una persona y ser un ciudadano, dejando claro que las leyes son las que definen a una nación y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella. Justo en ese momento aparece la Wilhelmina y suelta la bomba. Ese sujeto tan extraño no es otro que Skinner, el mismísimo primer ministro del imperio, aunque parezca un desastre andante y tenga anécdotas raras, como la vez que intentó comer papel en su juventud. La Wilhelmina admite que él es el pilar que sostiene toda la nación. Falanya, sin poder salir de su asombro, solo acierta a describirlo como un rarito antes de ponerse seria para discutir lo que realmente importa con los Wilhelmina. Primero, hablemos del abismo de Demetrio. Madre mía, la cosa está que arde para el príncipe Demetrio. Imagínate esto: estás en la ciudad de Belilla y te encuentras en tu punto más bajo. Suena mal, ¿verdad? Pues es peor. Su ejército, otrora grandioso, está reducido a unos tristes 5.000 soldados. 5.000. Y no es que estén bien equipados, no. Están sin suministros, sin moral, vamos, que están más muertos que vivos. Y por si fuera poco, su propio dominio se está desmoronando debido a las malditas rebeliones. La presión es tal que el primer ministro, que es Skinner, ese tipo encantador, ha amenazado con confiscar sus tierras si no restablece el orden. Confiscar sus tierras, si eso sucede, es el fin político de Demetrio, el fin. Así que ahí lo tienen. Demetrio, solo entregado al alcohol, el pobre hombre enfrenta la posibilidad de que sus propios hombres lo traicionen o entreguen su cabeza a sus hermanos para salvarse. A sus propios hermanos. Qué bonita familia. Se siente víctima de una maldición: la expectativa de ser emperador siempre por ser el hijo mayor. Vamos, el privilegio de la primogenitura. Pero la realidad es cruel y a pesar de eso ha sido superado por sus hermanos menores. Un golpe duro para el ego del pobre Demetrio. Pero espera, que aparece Wayne para animar el cotarro con su veneno. Sí, Wayne irrumpe el aislamiento de Demetrio. Y claro, Demetrio, que no es tonto, o al menos eso cree, sospecha inicialmente que Wayne planea asesinarlo para ganar el favor de Barloche o Manfred. Madre mía, qué drama. Pero Wayne, con esa sonrisa que lo caracteriza, descarta la idea entre sonrisas, risas, y lo llama su plan B. Madre mía, este chico tiene planes para todos. En su lugar, Wayne le presenta un nuevo plan estratégico. Un plan estratégico que promete. Primero, la reducción de su fuerza. Sí, Wayne sugiere dejar que los soldados que quieran desertar se vayan a casa, quedándose solo con unos 1.000 hombres leales. 1.000 hombres, madre mía, qué locura. Pero es Wayne, así que algo tendrá en manos. Y luego, la promesa: Wayne le asegura que, a pesar de la situación, todavía tiene una oportunidad real de llegar al trono y realizar el bautismo. El bautismo, ahí es nada. Finalmente, la alianza final. Desesperado y sin otras opciones, Demetrio acepta beber el veneno de Wayne. Sí, literalmente. Entrega el control total de la estrategia para asegurar la victoria. Qué locura, qué intriga. Esto se pone interesante. Mientras tanto, la guerra de desgaste está en pleno apogeo. Barloche versus Manfred. 10.000 soldados cada uno. Imagínate la escena. Se enfrentan en las llanuras de Naltia. Una batalla épica y claro, siguiendo los consejos de su estratega Strang, Manfred adopta una postura puramente defensiva. Ese Manfred es más listo que el hambre. Quiere
aclimatar a sus tropas y agotar el enemigo. ¿Qué estrategia? Tras 4 días de escaramuzas con bajas mínimas, la situación se vuelve tensa. Y claro, la arrogancia en el bando de Barloche no se hace esperar. Sus líderes, envalentonados por su victoria previa sobre Demetrio, se vuelven imprudentes y subestiman a Manfred. Qué error, ¿no? Pero espera, que la intuición de Barloche entra en juego. A diferencia de sus generales, Barloche está inquieto. Le preocupa que Demetrio y Wayne hayan desaparecido del radar hace una semana. Una semana es bastante sospechoso y seguro que están tramando algo. Madre mía, este chico tiene un sexto sentido. Y por fin, el golpe maestro, presionado por sus vasallos, quienes están ansiosos por terminar la guerra y realizar la coronación, Barloche finalmente cede a la presión y decide lanzar a todo su ejército al ataque al día siguiente. Sin embargo, justo cuando se prepara para la ofensiva final, estalla el caos en el campamento. Un mensajero informa que los soldados están cayendo enfermos masivamente y entonces se revela la verdad. Los suministros de alimentos donados por los comerciantes y aristócratas locales estaban envenenados. Madre mía, qué giro. Y claro, ¿quiénes estaban detrás de todo esto? Wayne y Nim, por supuesto. Aquellos que habían estado manipulando a la gente mediante rumores. Este sabotaje deja al ejército de Barloche, la fuerza militar más poderosa del imperio, completamente vulnerables y en el momento más crítico. Llegamos a la mañana del quinto día de batalla. Y si algo nos ha enseñado esta historia es que la guerra es cruel, pero Strang lo es aún más. Él confirma a Manfred que su plan ha sido un éxito rotundo, pero prepárense para las cifras. El ejército de Barloche se ha reducido de 8.000 a solo 5.000 soldados efectivos. ¿Cómo lo lograron? No fue a la fuerza de espada, sino con una lógica militar absolutamente retorcida. Strang explica que prefirió usar un veneno que incapacita en lugar de uno letal. Verán, para él, un soldado muerto ya no es un problema, pero los soldados vivos, pero enfermos, esos son una carga mayor. Requieren cuidados, consumen comida y lo peor de todo, bajan la moral de todo el campamento de manera brutal. Por su parte, Manfred, como tercer hijo, no duda en aceptar estas tácticas sucias para asegurar el trono. Promete a cambio la independencia del pueblo de Strang. Vaya trato. Mientras tanto, en el bando contrario, el dilema de Barloche se vuelve insoportable. Bajo el ataque agresivo de Manfred, la moral de sus tropas se está desmoronando por completo. Los soldados no solo están debilitados físicamente por el veneno, sino que están profundamente preocupados por sus compañeros caídos. Ante el colapso inminente de sus líneas, aparece su consejero Lorenzo y prácticamente le ruega que se retire a la ciudad sagrada de Naltia. ¿Por qué Naltia? Porque la idea es usar literalmente como escudo. Aunque Barloche inicialmente se resiste por considerar un sacrilegio usar una tierra sagrada como refugio militar, al final la realidad lo golpea duro, elige a la supervivencia sobre la dignidad y ordena la retirada hacia Naltia. Pero esperen, porque no todo está perdido para las tropas que huyen. Mientras el ejército principal de Barloche retrocede, el capitán Glenn Markham ve una oportunidad dorada en medio de todo este caos. Glenn es un tipo astuto y nota que las defensas de Manfred se han estirado demasiado al tratar de perseguir a los que huyen. Es el momento perfecto. Glenn lidera una carga de caballería suicida directa, sí, suicida, directo hacia el campamento principal de Manfred. La escena debe ser épica. Glenn logra lo imposible. Rompe 3 filas completas de soldados de élite y llega hasta donde se encuentra el mismísimo Strang. Ambos, viejos amigos y ahora rivales, se preparan para un duelo a muerte, reconociendo mutuamente el ingenio y la fuerza del otro. Y justo cuando Glenn y Strang están a punto de enfrentarse en un choque fatal, una proclamación oficial irrumpe la batalla. Se ha declarado un cese al fuego por orden del imperio, pero eso no es lo que más sorprende. De la nada, aparece un ejército izando la bandera del mismísimo emperador, quien lo lidera nada menos que el general Silas, aquel aristócrata Flam que hospedó a Wayne y Falangia. Él viene bajo las órdenes directas del primer ministro Keskinel, quien
convoca a Barloche y Manfred a una reunión inmediata en, adivinaron, Naltia. Así que la reunión en Naltia se da, y el ambiente es hostil. No, lo siguiente, Manfred no pierde tiempo y se burla cruelmente de la derrota de Barloche, mientras éste lo acusa de no tener principios por usar veneno en la guerra. Pero antes de que se saquen los ojos, que Skinel interviene para darles una noticia devastadora. Resulta que, al igual que ocurrió con Demetrio, han estallado rebeliones masivas en sus dominios, tanto de Barloche como de Manfred. El error fue que dejaron sus tierras completamente desprotegidas y abusaron brutalmente de los suministros para mantener su absurda guerra. Y para rematar, con broche de oro, viene la entrada más teatral de todas. Mientras los dos príncipes tratan de asimilar la noticia de que sus propios territorios están en llamas, la puerta de la gran reunión se abre de par en par y allí están, revelándose como los verdaderos responsables detrás de todo este caos, el príncipe Demetrio, la princesa Lowermina y, sonriendo irónicamente, justo detrás de ellos, el inconfundible príncipe Wayne. El príncipe Manfred, en plena reunión, acaba de ver a Wayne y se le heló la sangre. Entendió la aterradora verdad. Resulta que Wayne nunca intentó detener la rebelión en el territorio de Demetrio, para nada. Lo que hizo fue usarla como una cerilla para propagar el incendio directamente hacia los dominios de sus hermanos, Barloche y el mismísimo Manfred, y Wayne, con una sonrisa de yo no fui, admite que apagar el fuego de su propia casa habría sido una derrota, en serio. Prefirió usar a los pocos soldados de Demetrio para prenderle fuego a las tierras de sus hermanos. ¡Qué genio malévolo! Y, mientras los dominios de Barloche y Manfred están ardiendo, literalmente, resulta que el territorio de Demetrio, puff, ya está bajo control. ¿Cómo? Pues por una alianza secreta entre Wayne y Lowermina, coordinada a través de Falange. Lowermina usó a su fracción patriota para restaurar el orden de las tierras de Demetrio, lo que de paso le subió la reputación a ella y estabilizó la posición de Demetrio, el príncipe mayor. Estos dos, Wayne y Lowermina, aunque son rivales a muerte, decidieron unir fuerzas por puro interés propio. El objetivo, superar el plan previo de Manfred. Y vaya que sí lo lograron. El resultado es que ahora solo Demetrio está en posición de realizar el bautismo ceremonial. Mientras tanto, sus hermanos tienen la peor opción del mundo, o se quedan vigilantes mutuamente en Maltia, o corren a salvar sus tierras del fuego. Barloche, por supuesto, está que echa chispa. Enfurecido es poco. Intenta formar una alianza de último minuto con Manfred para aplastar a Demetrio por la fuerza, pero Wayne y Lowermina son expertos en psicología y les destruyen la idea con una lógica demoledora. Les señala que si asesina a los presentes, Manfred seguramente culparía a Barloche de las muertes para quedarse solo con el trono. ¡Boom! Fin de la alianza. Y por si fuera poco, el primer ministro, Keskinel, lanza el ultimátum final. Si no regresan de inmediato a sus dominios para restaurar el orden, utilizará su autoridad para confiscar sus tierras. Y así de claro, ante esta amenaza, que no es broma, Manfred se retira, reconociendo su derrota, y poco después sigue el destrozado Barloche. En los campamentos de retirada, el ambiente es la definición de desolación absoluta. En la facción de Barloche, Lorenzo y los líderes se sienten viejos, humillados y acabados. La caída del poder de Barloche parece definitiva, tras haber tenido la victoria pero tan cerca. Incluso Glenn Markham se lamenta por no haber sido más contundente contra las manipulaciones de Wayne demasiado tarde. Por el otro lado de la fracción de Manfred, Strang se disculpa por el fallo de su plan, pero Manfred, aunque frustrado, ya está analizando el siguiente movimiento, porque él no se rinde. Manfred sospecha que Lowermina todavía tiene un as bajo la manga, ya que le resulta muy extraño que ella ayudara a Demetrio en lugar de buscar el trono directamente para ella. Aquí hay gato encerrado. Mientras tanto, Demetrio está en la gloria. Se dirige al sitio sagrado del bautismo en Naltia, un lugar con un aire solemne y ancestral. Se siente eufórico, creyendo que finalmente
cumplirá el deseo de su difunta madre de convertirse en un gran emperador, y así confirman que ella realmente lo amaba. Pobrecillo, qué momento. Wayne y Lowermina lo acompañan como sus principales apoyos. Todo parece listo. Sin embargo, justo cuando Demetrio se dispone a dar el paso final hacia el trono, una voz irrumpe el silencio del recinto sagrado con una orden tajante. Alto, no puedo permitir que el bautismo se lleve a cabo. Todo estaba listo para que el príncipe Demetrio recibiera el bautismo sagrado, pero justo en el momento más importante, el primer ministro, Quesquinel, decide que es un excelente día para un golpe de estado legal. Sí, así como lo oyen, Quesquinel irrumpe la ceremonia con una bomba devastadora. No puede permitir el bautismo porque la candidatura de Demetrio ha sido cuestionada. La razón, el primer ministro asegura que hay serias dudas sobre si Demetrio es realmente el hijo biológico del emperador, directo a la yugular. Y claro, para lanzar una acusación así necesitas pruebas. Y Esquinel sacó la artillería pesada, el diario personal de la difunta madre de Demetrio, la primera esposa del emperador. Este diario es una auténtica pesadilla política. En sus páginas se lee un odio profundo y un resentimiento total contra el emperador por haber anexado su tierra natal. Pero lo peor viene después. Escribe un plan de sabotaje para vengarse del imperio, colocando a un niño sin sangre real en el trono. Para rematar, que Esquinel menciona que las fechas del embarazo simplemente no cuadran con el encuentro documentados con el emperador, algo respaldado por el testimonio de la época. Al reconocer la caligrafía de su propia madre, el pobre Demetrio se derrumba física y emocionalmente, y como era de esperarse, sus vasallos, viendo cómo el barco se hunde, le dan la espalda de inmediato para intentar salvar su propio pellejo. Pero aquí es donde entra nuestro protagonista. Wayne interviene y hace la pregunta del millón. ¿Cómo llegó ese diario a manos del primer ministro? La respuesta es un giro de trama de los buenos. Fue la princesa Lowermina, nuestra querida Lowa, quien se lo entregó. Aunque Lowa finge estar triste por su hermano, la realidad es mucho más fría. Su plan maestro era destruir la facción de Demetrio para absorber a sus miembros y declararse oficialmente como candidata a emperatriz, aprovechando que sus hermanos están ahora en el suelo y desacreditados. Wayne se da cuenta de que no puede ganar por las vías normales, así que lanza un movimiento audaz, invita a Demetrio a buscar asilo en Natra. El plan de Wayne es usar a Demetrio como una carta de triunfo. Si las naciones de Occidente lo apoyan como el heredero legítimo, podrían usarlo de excusa para invadir el imperio o forzar a Natra a unirse a la alianza occidental, dejando a Loba totalmente acorralada. Demetrio, sintiéndose un simple títere de la venganza de su madre y sin futuro, llega a considerar el suicidio. Sin embargo, el destino le tiene una sorpresa. Al hojear la última página del diario, encuentra un mensaje breve, pero lleno de amor. Sé que tiene todo para convertirse en un gran emperador, recordando lo que Wayne le dijo sobre cómo los motivos humanos tienen muchas caras. Demetrio decide creer que su madre sí lo amaba y que ese mensaje era su verdadero deseo. Y aquí viene el contraataque, un giro que nadie vio venir. Rechaza el asilo de Wayne y lanza su propia ofensiva política contra Lowa. Demetrio pone una condición para no largarse con el oeste. Lowermina debe realizar el bautismo ceremonial en su lugar y convertirse en la próxima emperatriz ahora mismo. Con esto, Demetrio logra tres cosas magistrales. Primero, su venganza contra Lowa la obliga a tomar el trono antes de estar lista, convirtiéndola en el blanco perfecto para sus otros hermanos, Barloche y Manfred. Segundo, le paga a Wayne otorgándole el derecho de arrancarle a su hermana todo lo que vale, obligando a Lowa a trabajar con Wayne si quiere sobrevivir. Y tercero, protege la memoria de su madre al renunciar formalmente a su derecho al trono y a su título de príncipe, hace que la investigación sobre su sangre sea irrelevante. El volumen cierra con el anuncio oficial. Demetrio renuncia y Lowermina ya ha completado el bautismo sagrado, mientras el pueblo procesa la noticia de tener a su primera posible emperatriz
Queda claro que esto no es el final, sino el inicio de una era mucho más turbulenta y peligrosa para el imperio. El tablero ha cambiado por completo. El epílogo comienza con el regreso de Falangia y su melancolía. De vuelta en el palacio Willeron, Falangia está sumida en la tristeza profunda, pero no se confunde, no es por estrés político. Lo que pasa es que extraña muchísimo a Elise, la bebé de la familia Flaham, que cuidó en el imperio. De hecho, Nanaki recuerda con algo de resignación que, para la princesa aceptara dejar la capital imperial y volver a casa, tuvo que cargarla a la fuerza. Así de fuerte era el berrinche emocional. Pero el deber llama, y pasamos a la contratación de Sir Sergi. A pesar de su bajón anímico, Falangia retoma sus responsabilidades y recibe a un nuevo vasallo, Sir Sergis, nada menos que el antiguo primer ministro de Delunio. Este hombre es un exiliado que fue perseguido luego de que el príncipe Wayne provocara su caída del poder. Así que, como imaginarán, él tiene un resentimiento tremendo a nuestro protagonista. ¿Por qué Falangia elegiría a quien odia a su hermano? Ella lo tiene muy claro y revela las tres claves que son necesidad de experiencia. Sabe que tanto el imperio como Wayne le han subestimado por ser joven y necesita a alguien con colmillos para expandir su influencia, manejar el lado oscuro. Aplicando las lecciones de Wayne, ella entiende que un gobernante no solo vive de gente honesta, debe saber lidiar con la corrupción y el interés propio. Y la tercera razón sería una prueba personal. Quiere usar a Sergi como su propio veneno para demostrarse que no es una figura decorativa. Sirgis, al ver semejante, queda impresionado y acepta ser su pilar. Cuidado con esa alianza. Mientras tanto, vemos la relación de Wayne y la estrategia de Lowa. Wayne se entera del chaje por Nin Nin y, fiel a su estilo, lo ve como un giro de trama muy interesante. Resulta que Claudius, el tutor de ambos, fue quien le sopló a Falangia dónde encontrar a Sergi. Aunque Nin Nin teme una posible venganza, Wayne decide respetar la jugada de su hermana y deja que ella lo maneje. Pero ojo, que Wayne también analiza el tablero político. La trampa de Lowa hizo que todos los éxitos en la capital se le atribuyeran a Falangia para convertirla en una figura de autoridad que rivalice con Wayne y así desestabilizar su poder absoluto en Natra. Además, Wayne admite que Demetrio le jugó una buena pasada al final, pues ahora Natra está ligada oficialmente a la facción de Lowa, limitando sus opciones con otros príncipes, punto para sus rivales. Y para cerrar, aparece una nueva amenaza, la reunión de los elegidos. El epílogo nos muestra a Wayne recibiendo una invitación inesperada para esta conferencia anual de las élites de la religión de Levetia en el oeste. Como es un evento súper cerrado, Wayne y Nin Nin huelen la trampa a kilómetros. Wayne está agotado, pero ya se prepara para enfrentar algo que Nin Nin describe como más aterrador que un demonio o una serpiente. Mientras Demetrio sale de escena, el resto de los jugadores se preparan para las próximas pruebas de fuego que decidirán quién dominará el continente. Esto se va a poner intenso.